Hola a todos, somos la doctora Nicole Echeverry y el doctor Luis Fernando Reyes y somos Majestic. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y sé que es una de las preguntas más frecuentes que tienen nuestros pacientes cuando se van a hacer una cirugía de aumento mamario, y es: ¿qué tamaño de implantes debo escoger para colocarme? Bueno, para comenzar hablando de este tema, es muy importante que sepamos que todos los cuerpos son totalmente diferentes. Es por eso que no nos podemos nunca comparar con los resultados de otro paciente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos llegar a consulta pidiendo 350 cc porque eso es lo que tiene nuestra amiga y eso es lo que nosotros queremos conseguir. Ese es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta. Como cada cuerpo es totalmente diferente, para conseguir cierto tipo de resultados normalmente necesitamos diferentes volúmenes o diferentes tipos de prótesis. Entonces, siendo así, ¿de qué va a depender exactamente el volumen de los implantes mamarios que vamos a elegir para tu cirugía? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta: la cantidad de tejido mamario que tienes en el momento previo a la cirugía. No es lo mismo una paciente que no tenga absolutamente nada de tejido que una paciente que cuente con un buen volumen, bien sea de grasa o bien sea de glándula. Recordemos que los senos están compuestos por glándula mamaria y además de eso por tejido graso. Entonces eso es lo primero que tenemos que evaluar: qué cantidad de tejido propio tiene la paciente para sí mismo tomar la decisión del volumen. Segundo, claramente tenemos que tener en cuenta cuáles son las expectativas de nuestra paciente, cuál es el concepto de belleza que tiene la paciente. Y es por eso que es muy importante ese acercamiento y el conocernos entre nuestro paciente o nuestra paciente y nosotros los cirujanos, para crear precisamente ese feeling, ese entendimiento que necesitamos para poder lograr entender claramente cuál es el concepto de belleza que tiene nuestra paciente, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que le parece lindo, y de esta forma poder orientar esa decisión en cuanto al volumen. Tercero, lo tercero que tenemos que tener en cuenta es cuáles van a ser las consecuencias del volumen que hemos decidido para nuestra paciente. Es decir, sabemos que nuestra paciente, por ejemplo, quiere unos senos grandes. Probablemente estemos pensando en un volumen 500, 600, 700, 800 cc. Tiene que estar muy segura la paciente de colocar ese volumen tan grande de implantes, con obviamente las consecuencias que eso conlleva. Entonces, muy claro, tiene que quedar muy clara la información de nuestra paciente de qué puede suceder en el momento en el que nosotros coloquemos cierto volumen o cierto tamaño de implantes. Cuarto, es muy importante durante el examen físico revisar cómo están los senos, cómo está la caja torácica, revisar si hay asimetrías, porque recordemos que venimos de dos núcleos de crecimiento que en un momento de la gestación se unen. Por eso casi todos tenemos algo de asimetría en nuestro cuerpo, y no es extraño que la mayoría de las mujeres tengamos una cierta asimetría en los senos, y esto claramente puede influir en la decisión que vamos a tomar en cuanto al volumen de implantes que coloquemos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad que en casos de asimetrías que sean muy importantes tengamos que colocar un volumen en una zona mamaria y otro volumen diferente en la otra zona mamaria.
Quinto, ¿qué otra cosa tenemos que revisar? Tenemos que revisar qué tan grande es el tórax de nuestra paciente. ¿Por qué? Porque eso nos va a definir qué tan grande debe ser la base de la prótesis que nosotros vamos a colocar. Para hacer un poquito más claro este concepto, lo voy a ejemplificar de esta forma. Una mujer que tiene un tórax muy pequeño, muy angosto, no es candidata para colocar unos implantes que sean demasiado grandes, con una base demasiado amplia. ¿Por qué? Porque claramente le van a ocupar todo el espacio del tórax y se pueden lateralizar los implantes o se pueden unir tanto en la mitad que pueden llegar a crear lo que se llama una sinmastia. Es por eso que es muy importante determinar cuál es el diámetro o el tamaño del tórax para asimismo también elegir el tipo de prótesis que vamos a utilizar. Sexto, existen algunas condiciones genéticas que nos pueden crear asimetrías de gran importancia en el tórax. Por ejemplo, podemos tener un pectum excavatum, que es una condición fisiológica de algunos pacientes, donde el tórax se ve completamente hundido. Entonces, también es muy importante tener este tipo de alteraciones congénitas en cuenta al momento de tomar la decisión de qué implante mamario vamos a utilizar. O por ejemplo, hay unos pacientes que sufren de enfermedades como el síndrome de Poland. Entonces, siempre es importante tener en cuenta estos antecedentes para asimismo tomar este tipo de decisiones. En conclusión, lo más importante a tener en cuenta para elegir el tamaño o el volumen de las prótesis a utilizar en cada cirugía es ese concepto mutuo entre nuestras pacientes y nosotros los cirujanos, porque de esta forma podemos llegar al concepto exacto de belleza de cada una de nuestras pacientes o de cada uno de nuestros pacientes y podemos convertirlo en una realidad. Podemos orientar la decisión, podemos con base en lo que la paciente o el paciente tienen de base, tomar una elección que vaya a ser correcta, que vaya acorde a ese concepto de belleza y que nos vaya finalmente a resultar en unos senos maravillosos, con un volumen perfecto, con una proyección tal cual deseada por nuestro paciente y, por supuesto, pacientes felices, cirujanos felices. Uno de los tips más chéveres que nosotros utilizamos en nuestra consulta es siempre pedirle una foto a nuestras pacientes o a nuestros pacientes de cuáles son unos senos perfectos, de qué es exactamente lo que ellos quisieran conseguir en su cuerpo. De esta forma y con base en el examen físico nosotros podemos hacernos una idea exacta de qué es lo que tenemos que conseguir y cuál sería el volumen y la forma del implante exacta para lograr ese resultado que tanto anhela nuestro paciente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado, que hayan quedado muchas cosas claras y que sepan que aunque no es un ejercicio tan fácil el tema de escoger el tamaño exacto de los implantes, casi siempre llegamos al punto exacto y logramos coincidir con lo que quería y siempre van a querer nuestros pacientes. Recuerden que somos Majestic Plastic Surgery, estamos en Bogotá, Ibagué y Bucaramanga y síganos por favor en todas nuestras redes, ya saben, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que siempre les llegue notificación de cada vez que subamos un video nuevo. Los estamos esperando en el próximo video. Adiós.